I love you more than
poderoso para poder avanzar, para poder seguir adelante. Solamente por Jesucristo es que estamos aquí. Solamente Jesucristo nos permite el poder llegar a este lugar. Realmente Dios va a trabajar y Dios va a avanzar. Debemos estar atentos y participar de la reunión, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar Bautista, el himno número 444. Himno 444. Comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo sé, comprado por sangre de Cristo.
Por Él hemos sido salvados, hemos sido limpiados y hemos sido lavados. Solo por Jesucristo podemos avanzar. En Jesucristo hemos hallado el perdón de nuestros pecados. Por Él somos santos y perfectos. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad. Densa alejó nuestra oscuridad, salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al el favor, hallamos en el favor, nos quitó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaré, dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Poder servir, ¿no? La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un trono alegre tendremos de Cristo en Navidad. Jesucristo está en nosotros, en nuestro corazón, y Él nos ha dado. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo
a todos hay que repetir, no debe ir. Es el amor de Cristo el cual debemos compartir. Como las campanas, ¿no?, que suenan en todo lugar. Así también debe ser el Evangelio, compartido al mundo, predicar el Evangelio y llevar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 458. Himno 458, junto a la cruz. Por mis pecados clamaba al Señor, que gloria a su nombre, gloria a su nombre, corazón, mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre, gloria. Para empezar hoy el culto de hoy, vamos a invitar para que ore el hermano Rubén Ancalle, va a orar para el culto de hoy. Sí. Oremos, hermanos. Señor Padre, nuevamente nos permites compartir tu palabra, Señor, escuchar tu corazón, Señor, en un día tan hermoso, Señor, en el campo abierto, Señor, y predispuesto, Señor, todos nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Ese mensaje que por medio del siervo muestras tu corazón, Padre. Apresure los pasos de los hermanos, Señor, que están viniendo, que es un día muy especial, que cada día nos alimenta. Y, Señor, estamos muy agradecidos porque tú en todas formas nos das mucha gracia, mucha bendición, Señor. Este día de sabiduría, Señor, a tu siervo, Señor, para que pueda expresar su... Nosotros solamente veremos, Señor, ese día veremos la gloria, Señor. Entonces, sí, me dice, ¿y a qué iglesia vas? Le dije, ¿no? Porque la verdad es que leyendo la Biblia le digo, yo debo sujetarme a un siervo. Pero donde yo voy, no importa si voy o si no voy, ¿no? No importa si estoy o no estoy. A nadie le importa porque hay tanta cantidad de gente que no puedo sujetarme a un siervo. Entonces me dijo, ¿dónde? O sea, tenía yo un estigma, ¿no?, de, Villa Fátima, peligroso, ¿cómo así? Entonces yo podía ir, ¿no? Cuando yo llegué esperaba, ¿no?, como en otras iglesias, bienvenida hermanita, sí. Pero ¿cómo me recibieron? Sí, ¿cómo está? ¿A qué vino? ¿Cómo que a qué vine? ¿No? ¿Cómo que a qué vine? Vine a escuchar la palabra, ¿no? Y un poco yo le explicaba al siervo, ¿no? Le decía, ¿sabe? Lo que pasa es que yo voy a tantas iglesias, pero la Biblia dice que debo sujetarme a un siervo y por eso estoy aquí. Entonces ahí el pastor me dijo, ¿usted quiere escuchar la palabra? Sí, por eso estoy aquí. Pero yo no sabía exactamente que estaba llegando al matadero, que iba a morir, realmente iba a morir. No tenía idea, ¿no? Cuando el siervo me preguntó cómo me veía delante de Dios, ¿no? Si yo había recibido la salvación, sí, por supuesto, recibí la salvación. Hice la oración. Fue la primera pregunta que entró a mi corazón, ¿no? Como una espada fuerte. Y me dijo, ¿usted quiere realmente escuchar el Evangelio? Sí, pastor. Entonces, desde ese momento, el siervo de Dios, ¿no?, con tanta paciencia, en 4 miércoles recibir la salvación, él me explicaba, ¿no? Y recibí juicio con Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo era tan emocional en la oficina, no, oraremos, sí, oraremos. No, que falta sanidad, sí, oraremos por sanidad. Me sané, uy, sí. No, entonces, de verdad, muy livianamente, ¿no?, la palabra. Pero Dios me daba esta gracia, ¿no?, como a todos nosotros aquí. Una gracia muy grande, la eternidad, la salvación verdadera, bíblica.
el día en que yo entendí este evangelio, porque el siervo me enseñaba con dibujos y porque Dios sabe cómo yo aprendo, ¿no? Hasta en eso Dios me permitía, ¿no? Entonces, el día en que yo recibí la salvación, el día en que recibí juicio, de verdad me di cuenta, yo no tengo nada que ver con Dios. Yo necesito de Jesucristo. Necesito. Entonces, cuando el siervo me explicaba el tema de la expiación, ahí mi corazón se gozaba grandemente. Ahora sí no tengo pecado. Y no me perdonó un pecado, me perdonó todos mis pecados. Todos mis pecados. Todos. Y el siervo me compartía, ¿no?, esta palabra que está en Isaías 40, 1 y 2, que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Realmente, doble. ¿Cuántos años tenía yo en ese entonces? Doble había recibido. ¿Sí? Doble. Entonces, desde ese momento yo salía de la iglesia con mucho agradecimiento. Veía por todo Villa Fátima gente, tanta gente hay por ahí, tiendas, lugares, y decía: todos estos señores no saben lo que yo sé. Necesito predicar el evangelio. Entonces, desde ese entonces Dios me permite, ¿no?, la iglesia. Por eso estoy hoy día muy agradecida con Dios por tanta gracia que me dio, no solo a mí, sino a toda mi familia. Porque desde el día en que yo recibí el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi vida cambió. Pasé de las tinieblas a la luz, literalmente. Y Él se ocupó de todo desde el primer día. Díganme si debo un centavo. No debo. Y si mi familia es como es, no es por mí, es por Él. Todas las bendiciones, ¿no? Por eso esa palabra me conmueve. Venid a mí, benditos de mi Padre. Somos benditos. Por eso doy gracias a Dios por la iglesia, por los siervos, por el trabajo que se hace en la iglesia. Realmente es muy duro para los que trabajan en la iglesia. Que Dios siempre guarde a todos nosotros de los pensamientos que nos quieren apartar de la gracia de Dios. Por eso quería yo compartir un poco de mi testimonio, ¿no? Agradeciendo a Dios y agradeciendo por este lugar, ¿no? Así que si es la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Avancemos todos, hermanos, porque no hay tiempo. El tiempo se está terminando y hay que predicar el evangelio. Eso quería compartir. Sí, muchas gracias, hermana. Dios así continuamente, ¿no?, nos guía, nos quiere dar su gracia y su gran bendición. Sí, entonces vamos a invitar a Canto Esperanza. Ellos van a cantar dos canciones. Bueno es Adelante y Te amo. Sí, a ellos vamos a invitar. Cada momento, ¿no?, Dios quiere guiarnos muy bien según la voluntad de Él, ¿no? Así pienso. Esta mañana me he despertado temprano, pero casi todos los días así me despierto, ¿no? Llegó mi hija y me dijo: ¿por qué no me has hecho despertar? Me dijo, ¿no? Porque yo salí calladito nomás. Casi todos los días de lunes a sábado salgo calladito. Hoy también salí calladito porque un poco temprano, ¿no? Pero Dios da su gran bendición y también Dios me ayuda. Entonces hasta ahora yo pienso que soy lo que soy es por la gracia de Dios. Dios da gran bendición y también
cada momento, ¿no? Dios quiere que nosotros también reconozcamos a Él para que cada día, mirando la obra de Dios, podamos vivir. Sí, también yo creo que, como la hermana testificó, teniendo el Evangelio, también podemos compartir la palabra del Señor. Porque el Señor quiere continuamente, ¿no?, que vivamos para anunciar el Evangelio. Y por este tiempo así vivimos, ¿no? Yo creo que ahora estamos en este lugar para poder comprar el lugar, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, hermano, vamos a invitar al coro. Sí, muchas gracias. Con un aplauso, por favor. Sí, gracias. Sí. Muy buenos días, hermanos. Es para nosotros también agradecimiento a Dios porque este lugar también nos permite, Dios, y si está bajo su voluntad también será nuestro, ¿no es cierto? Será de la iglesia también, hermanos. Sí, vamos a alabar también al Señor. Te amo más que a
aflicciones me podrán separar de tu amor. Y la muerte y aflicciones me podrán separar de tu amor. Te amo más que a mi vida, el Señor Salvador. Te amo más que a mi vida, el Señor mi Salvador. Mi Salvador. Siempre es bueno alabar a Dios. Y en esta mañana estamos muy agradecidos a Dios por lo que nos permite poder alabar su santo nombre. Aunque no lo merecemos, pero por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo podemos hallar la gracia. Bueno es alabarte, oh Jehová, en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor.
Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar. Anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Amén. Comparta, ¿no?, la palabra. El pastor Pablo, ¿no?, antes que comparte siempre canta coro, es decir, ya me he olvidado. Coro gracias, sí, gracias. Coro gracias canta, ¿no? O sea, después entra el predicador. Creo que antes de cantar, o sea, antes de escuchar la palabra, abren mucho sus corazones, ¿no? Entonces rápidamente la palabra entra. Yo creo que igual aquí los hermanos también están cantando, ¿no? Y también igual nosotros estamos aquí para poder comprar el terreno. Tal vez usted piensa este lugar nada más, pero hasta el otro lado es. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Excelente está así. Pero Dios nos va a dar esta bendición. Yo creo que Dios tiene tanto amor, ¿no?, para poder darnos este lugar. Sí. Ahora el coro Nueva Alegría va a cantar. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Gracias.
Sí, muchas gracias. Así Dios está trabajando, ¿no? Yo creo que hoy día también es un día especial, también un día donde podamos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y también Dios hasta ahora, un día he hablado con mi esposa por teléfono, yo le llamé y me dijo, solo me dijo, y yo estaba hablando, ¿no? Yo le digo, si adora a Dios, Dios sí o sí va a trabajar. Entonces me dijo, ándate nomás todos los días a la iglesia, me dijo, ¿no? Entonces, yo también le respondí, ¿no? Según Samuel dice que mientras que adora a Dios, Dios trabaja. Cualquiera que sea la situación, si adora a Dios, Dios sí o sí va a ayudar. Así yo le contesté, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Dios, mientras que nosotros escuchamos la palabra y también la palabra mismo, ¿no? Nos guía y también nos va a dar la fe y la confianza. Amén. Porque Dios está, ¿no? Para tener la fe, sí o sí tiene que escuchar la palabra. Por eso una persona también puede tener la fe y para poder vivir por la fe. Amén. Sí, por eso esta mañana también vamos a invitar al pastor Andrés, quien va a compartir la palabra para todos nosotros. Amén. Sí, por eso Dios así va a guiar nuestra vida muy bien según la voluntad de Él. Por eso el pastor también, quien está aquí en Bolivia, está dirigiendo, ¿no?, la iglesia de Bolivia. Por eso ahora sí vamos a invitar. Muchas gracias. Sí. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, ¿cómo están todos? Sí, muy fresco. No es tan frío. Va a entrar el sol poco después, ¿sí? Entonces, mientras escuchando va a entrar el sol, luego va a calentar. Luego, escuchando, ¿no?, a través de los grupos, ¿no?, de canto de esperanza. Luego, nueva alegría escuchando, creo que nuestro corazón está muy calento, ¿no?, calentándose. Creo que va a escuchar, escuchando la palabra también, Dios va a trabajar en nuestros corazones. Esta mañana primero quiero invitar, usted tiene la Biblia San Mateo esta mañana, libro de San Mateo, capítulo 9. Libro de San Mateo, capítulo 9, desde versículo 27 voy a leer. Desde 27 hasta 31 voy a leer. Libro de San Mateo. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Libro de San Mateo, capítulo 9, desde el versículo 27 hasta 31 voy a leer, hermanos. Ya todos se encontraron, voy a leer. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Y pero salidos, ellos divulgaron la fama de él por toda aquella y tierra. Hasta el versículo 31 hemos leído, hermanos. Ese lugar nosotros desde 3 años atrás hemos visto, porque estaba buscando lugares, ¿no?, para iglesia. Actualmente donde estamos en zona pura, muy estrecho, ¿verdad?, ¿no? También no está adecuado el ambiente. Siempre en el culto llegaba mucha pena, ¿no?, en nuestros corazones. Algunos hermanos desean invitar,
nuestra familia que escuche el Evangelio. Entonces, pero llegando a la iglesia, el ambiente no estaba bien, no está adecuado. Entonces muchos desean conocer el Evangelio, pero no nace en el corazón invitar y traer. Y por eso tantos años estamos buscando ese lugar. 3 años atrás conocíamos. Pero como en el principio ahí atrás, detrás de ustedes, otro lote, ¿no? Ahí nosotros encontramos. En aquel tiempo ese lugar no estaba en venta. Pero hablamos, ¿no? La dueña, que somos iglesia, necesitamos más grandes. Justo la dueña, ese lote también aquí atrás, ¿no? Son mismo dueño. Pues ofreció, ¿no? Entonces Dios guiando a nosotros, mostrando este lugar, ¿no? Los obreros, algunos hermanos llegamos a ese lugar. Entonces todos estaban hablando, mejor hacer acá culto al aire libre, que vean los hermanos, mirando, los hermanos van a decidir juntos. Queremos avanzar juntos, ¿no? Ni uno desvíe, ¿no? Y fallando juntos. Entonces, y buscando un lugar más grande, amplio, ahí queremos llevar, ¿no? Iglesia el Evangelio. Génesis capítulo 2 leyendo, sale el huerto de Edén. En el huerto de Edén, 4 ríos Dios hizo. Entre 4 ríos, fluyendo, regando, y mantiene ese huerto de Edén. Edén, ¿qué quiere decir, hermanos? Gran placer, gozo, alegría. A través de 4 ríos hizo mantener. Ese río llegando, fluyendo, ¿dónde llega? Donde recibe ese río, toda parte fructifica. También prospera, muchos creciendo. En nuestra vida también igual, antes de encontrar el Evangelio, hermanos, nuestra vida como estaba secos, aún como hermana esta mañana testificando, comemos bien, dormimos bien, trabajamos bien, ganamos bien, pero nuestro corazón seco se secas, no hay felicidad, no hay gozos. Entonces la gente intenta, ¿por qué mi corazón está vacío? ¿A poco falta de dinero más? Por eso más desea ganar dinero. Más quiere comer bien. Más quiere vivir bien. Pero en esa manera quiere satisfacer, pero jamás puede satisfacer. Porque Génesis, leyendo, ¿no? Capítulo 1, Dios creó, formó al hombre, a ustedes, a nosotros. ¿En qué manera Dios formó al hombre, a nosotros? Por su imagen, dice, claro, por polvo de la tierra. Pero puso, sí, polvo de la tierra formando a nosotros, igual que usted ahora oreja tiene, ¿verdad? ¿No? Nariz tiene, ojo tiene. Necesita materiales, ¿sí? Por eso por ese materiales formó igual que ustedes ahora ve. Algunos cabezas redondos, algunos cabezones cuadrados, largos, ojos chiquititos, ojos grandes, todo está diferente. Pero no tenía la vida. Pero después de crear por polvo de la tierra, después Dios, ¿qué hizo? Y Dios dice, según la Biblia, no dio, ¿qué no dio? ¿Qué dio? Aliento de vida. También otra parte, no dio su imagen, su semejanza. Dios no tiene como nosotros, no tiene cuerpo, Dios es espiritual. Dios no dio su imagen, semejanza, ¿qué es? Dios tiene la eternidad. Luego Dios es santos, no tiene pecado, justos. Luego último, Dios, ¿qué tiene? ¿Usted le gusta eso escuchando? Va a gustar mucho. Amor tiene 3, la eternidad. Por eso la gente otras cosas quiere llenar en nuestro corazón. Jamás puede tener, ¿sí? Jamás puede llenar en nuestro corazón. Que debe llegar de Dios, de esa eternidad. Luego, justos, santos, ¿sí? No hay pecado, Dios, santos. Por eso algunas personas en sus corazones tienen pecado, ¿sí? Muy difícil, tienen miedo.
no puede acercarse de Dios, tiene miedo, muchas condenaciones. Sabemos que Dios es limpio, Dios justo, perfecto. Pues en nuestro corazón, cuando una persona comete pecados, ya no puede tener paz en esta persona, jamás. Que tiene pecados, que sabe que Dios es justo, no tiene pecado, no se puede acercarse de Dios. Por esa razón sufre las personas, condenan. Luego también último hablamos. ¿Qué hablamos último? Dios que tiene amor. Por eso ya recibiendo ese amor de Dios, recién se llena nuestro corazón. Aunque entre matrimonios, novio, novia también enamora, ama. Pero no es amor verdadero. Amor verdadero no cambia. Pero amor de humanos cambia, ¿verdad, hermanos? Bastante, cada momento cambia. No es amor verdadero. Por eso ya Dios tiene esa imagen, semejanza, no dio. Entonces esta mañana ustedes no tienen gozos, no tienen felicidad. Se siente vacío, sigues. ¿Y por qué? No recibió, no llegó de Dios. ¿Sí? Como Dios dio esa imagen, semejanza, para que nosotros vivamos igual que Dios, gozos, alegría, con nuestro Dios acompañándonos. Pero a través de ¿quién? Espíritu inmundo, Satanás, ¿verdad? ¿No? Engañándonos. Eso quitó, todo quitó. Satanás piensan, ustedes viviendo, como viviendo, ganando muy bien. Luego unas casas, como materialmente. Lo que desea, según su deseo de la carne viviendo, estará bien. Así engañó Satanás. Por eso alejándose de Dios, luego más dedica. ¿Qué dedica? Ese cuerpo que desea. Luego siguiendo ese deseo del cuerpo, piensan, estará bien, estará feliz. Pero ustedes logrando, ese deseo de la carne logrando, se siente feliz, hermano, ustedes no satisface, sigue, porque debe llegar de Dios. Leyendo San Juan capítulo 4, sale una mujer samaritana. ¿Conoce una mujer samaritana? Esa mujer igual, para satisfacer su vida, su corazón, buscaba a través de su marido. Entonces, cuando encontrando a Cristo preguntó, si ¿dónde está tu esposo? Trae tu esposo. Entonces ella respondió a Jesús, no tengo mi marido. Entonces Jesús, escuchando, ¿cómo responde? Respondió muy bien, dice. Luego explicaba, tú tenías 5 maridos, pero no satisface. Este marido que está actualmente con 6º marido tampoco satisface esa mujer samaritana. Por eso en el corazón de esa mujer no hay su marido verdadero, que no satisface, sufre, vacío. Ella buscaba, el primer marido viviendo estará bien, pero ¿estaba bien? No, se separó. Entonces encontrando segundo marido viviendo, estará bien, pensaba, ¿estaba bien? Y tampoco, se separó. De esa manera, tercer marido, cuarto marido, quinto marido. Hasta 5º marido se separó. Actualmente con 6º marido estaba viviendo. Pero su respuesta de mujer samaritana, ¿qué es la respuesta? No tengo marido, que estoy vacío, no llena en mi corazón. ¿Ustedes cuántos maridos están viviendo? ¿Con cuántos maridos está viviendo? Algunos piensan físicamente, ¿cuánto marido tengo? Alguien piensa. Claro, físicamente. También, ustedes también siguen buscando. Esa vida me va a satisfacer. Estas cosas me va a satisfacer. Eso me va a dar alegría. Eso me va a llenar en mi corazón. Toda la persona busca. Algunos primer marido está. Algunos segundo marido. Algunos, no sé, 10º marido vivirá. Buscando sigues, pero no llena. Pero esa mujer samaritana encontró, el Señor encontró. Entonces ahí ella recibió marido verdadero, ¿no? El Señor Jesucristo. Jesucristo
todo solucionó, hasta sus pecados. Igual, en el libro de Génesis hablamos, ¿no? Y Génesis aquí leyendo, capítulo 2. Por 4 ríos mantiene ese huerto de Edén. Gran placer, gozo, alegría. Que donde ese agua, ese río llega, llegando y fluyendo, dando las vidas. Sí, tal vez está seco, pero ese río llegando va a cambiar. Luego va a dar nuevamente las vidas. Entonces es el evangelio igual, hermanos. Antes de encontrar ese el evangelio, nuestra vida igual está seco. No funciona. Como físicamente, materialmente tal vez tienes, pero nuestro corazón espiritualmente no funcionaba. Pero es el evangelio llegando como el agua, río, fluyendo a través de un misionero, a través de algunos hermanos, y llegando a mi casa, a mi negocio, hasta ustedes. Hizo escuchando es el evangelio como el agua y fluye hasta mi corazón, entra. Luego encontrando es el evangelio verdadero, de ahí nuestra vida y todo ya cambia. Esa mañana escuchamos, ¿no? Ese testimonio, la salvación de hermana. Igual, todos los hermanos que están en ese lugar, yo pienso igual. Eclesiastés capítulo 3 leyendo también. Si no hay mucha diferencia entre los animales, los hombres, dice. Podemos buscar, ¿no? Usted tiene en la Biblia Eclesiastés capítulo 3, el versículo 19 voy a leer. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, y tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho el polvo y todo volverá al mismo y polvos. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo y a las tierras? Que no hay mucha diferencia, son lo mismo, así explica la Biblia. Aunque nosotros escuchando sentimos muy mal, ¿cómo compara, verdad, no? Con los animales, con nosotros. No hay mucha diferencia, hermanos. Aquí lo mismo volverá al polvo de la tierra. Aún aquí está doctorados. Aquí aún está más alto que otros hermanos. Aquí está más sabio que otros. Pero cuando dejando ese mundo, todos van a ir al polvo de la tierra, pudriéndose. Nada se queda. Ahí vuelve. Los animales también, los perros también, muy llama animal. Ellos también toda la vida ahí, luego dejándose va, ¿a dónde va? Lo mismo lugar encontramos nosotros. Tal vez ustedes esta mañana, ¿sí? Estoy trabajando bien. Mi futuro planea bonito, lindo, todos. ¿Cómo es? Doctorado, abogados, hasta sea. Pero usted cuando dejando ese mundo, ¿a dónde va? ¿A dónde? Es un puño de harina, polvo de tierra, ahí se va. Nadie va a recordar. Pasando 1 año, 5 años, nadie va a recordar más, era pasando el tiempo. Aunque usted en ese momento hace, ¿qué hace? Planea, echa muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Pero pasando el tiempo, ahí se va. Pero única diferencia que es, hermanos, espíritu de animales se queda en la tierra, pero espíritu de los hombres se va arriba, dice, encuentra nuestro Señor, nuestro Dios. Luego ese espíritu de nosotros, si recibimos la salvación, si perdonando nuestros todos pecados, limpiándolos, así estará con nuestro Dios. Pero teniendo pecado en nuestro corazón, ¿a dónde va a ir? Segunda muerte, ¿verdad? No, según la Biblia, hermanos.
Esta mañana hemos leído San Mateo capítulo 9, ¿sí? Ya usted podemos volver San Mateo capítulo 9. El versículo 27 hemos leído. Pasando Jesús, hay dos ciegos y llamaron a Jesús. Hijo de David, ten misericordia, ¿sí? Ayúdenos, que son ciegos. Ellos son ciegos. Quieren ver, ¿verdad? ¿No? Aquí ya vamos a ver. 27 habla. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Llegado a la casa, y vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces aquí dos ciegos, no solamente en la calle, gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia. Somos ciegos, si no podemos ver, necesitamos, tantos años sufrimos. Pero escuchando, hijo de Dios, Jesús, usted puede ayudar a nosotros. Entonces pasaron, luego entraron en una casa. Hasta ahí siguieron dos ciegos. Luego entrando a él, a esta casa, luego habló, Jesús, por favor, ten misericordia, ayúdenos, queremos ver. Luego, aquí vamos a ver, ¿no? Jesús les dijo, ¿verdad, no? ¿Crees que puedo hacer esto? Ya. Jesús, ¿qué respondió? ¿Qué preguntó a dos ciegos, hermanos? ¿Crees que puedo hacer esto? Ya. ¿Esto qué es, hermano? Esto. ¿Qué es esto, hermanos? Para dos ciegos, sí, esto es ver, la vista, tener la vista. Porque ellos eso desea ver, ¿sí? Antes no podían ver. Entonces a Jesús mirando dos ciegos, sigue siguiendo, preguntando, pidiendo a mí. Jesús preguntó, ¿crees que yo puedo hacer esto? Entonces, Jesús, ¿eso por qué preguntó Jesús? Jesús sin preguntar puede trabajar, ¿verdad? ¿No? A ellos, a ciegos, a eso necesita. Luego orando a Dios, puede abrir, puede dar la vista. Pero ¿por qué Jesús pregunta a dos ciegos? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Así ya pregunta. ¿Verdad, no? En su Biblia así está escrito. Jesús pregunta. Ustedes igual esta mañana. Hermanos, no sé usted qué necesita. No sé usted qué desea. Aunque ustedes no son ciegos. Pero cada uno que llegaron esta mañana, que necesita ante Dios. Jesús esta mañana igual. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Así ya pregunta. ¿A quién pregunta? A dos ciegos nomás pregunta. ¿Sí? Entonces ustedes no son ciegos, no necesita. Jesús igual. No solamente ciegos. Tanto desea Jesús. ¿Cree que yo puedo hacer esto? Eso quiere preguntar. Luego quiere escuchar respuesta de ustedes. ¿Sí? Ese dos ciegos que respondieron, ellos dijeron, sí, señores. Sí, Señor. Ya, ¿qué quiere decir, hermano? Sí, Señor. Usted puede abrir mis ojos. Usted puede solucionar a mí. Usted puede dar a mí. Usted me puede dar la felicidad, el gozo. Usted puede hacer esto, está respondiendo. Después de escuchar a Jesús, también habló el versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hechos. Ya después de escuchar a Jesús, ¿qué hizo? Se movió, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo se movió Jesús? Entonces les tocó los ojos, luego diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho es.
Dos ciegos, aún ciegos, ¿verdad? ¿No? Comparando otras personas, normal, que se ve bien, vive bien, camina bien. Pero esos dos ciegos muy diferentes que otras personas, no pueden ver. Necesita bastante humillar su corazón. Menosprecio, también su vida, también muy pobre. No ve cómo va a trabajar. No puede ganar bien. Tal vez su vida poco más pobre o miserable que otras personas. Pero a través de esas situaciones ellos podían formar un corazón muy diferente. Soy ciegos, miserable, pobre, también menospreciados. Tal vez no puedo vivir como otros, pero a través de esas situaciones y formó sus corazones. ¿Qué formó? No solamente igual que otra persona. Otra persona también escucharon. Ya Jesús está caminando. Él es hijo de Dios. Dice que hijo de Dios puede hacer. Ojalá que me ayude. Ojalá que me bendice. Tal vez puede acercarse. Puede escuchar. Jesús, ayúdeme. Tengo esa situación. Pero Jesús hablando. Pero Jesús trabaja con ellos. Esta persona también tiene, ¿verdad? ¿No? Corazón. Hijo de Dios. Él puede hacer. Él puede solucionar. Acercándose, pidiendo, rogando, hablando. Pero ¿por qué Jesús no puede trabajar? Pero esta mañana dos ciegos diferentes. Dos ciegos, por esa situación, sus corazones muy humildes, diferentes. Que nosotros no podemos hacer bien. Pero escuchando a Jesús, Él puede solucionar. En el principio escuchando, luego más escuchando, ya ellos podían creer. ¿Qué podían creer? Jesús, hijo de Dios. Él sí o sí puede hacer. Podían tener esa fe en ese corazón. Con ese corazón se acercó. Desde calle, gritando, hermanos. ¿Usted le gusta gritar de la calle? O tal vez alguien tímido, ¿verdad? ¿No? Acercándose, oreja de Jesús. Jesús, ten misericordia. Así tal vez puede hablar. Pero ellos diferente, ¿sí? Ellos también se siente vergüenza. Sabe que no es una manera buena. Pero en la calle grita, ¿cómo grita? Señor, ¿sí? Hijo de David, ten misericordia. Grita. La gente todo mira, mirando a quién mira. Ciego, ¿cómo está? Ciegos. Ay, ciegos tan feos. ¿Por qué ellos gritan? Si tal vez la gente no puede hablar. ¿No han aprendido en el colegio? ¿Y por qué así grita? Pero ellos sí tenían un corazón. Jesús puede solucionar nuestros problemas, situaciones. Desde calles, siguiendo. Hoy en día mucha gente viene, congrega a la iglesia. Cuando ve, mi vida no cambia. Luego creyendo en Cristo, hablando la palabra de Dios, no ve cambio. Sigue, hermanos. No sigue. Dios no va a ayudar. Esa iglesia, escuchando la palabra igual. Y deja. Pero en ese caso, dos ciegos no había otra opción, otra manera. Siguiendo, desde calles, grita de misericordia. Entraron, ¿hasta dónde entraron? Hasta cuarto entraron, hasta las casas. Ciegos, ya vete, no está invitado ustedes, vete. Pero ya ciegos, entra o no entra. Entra leyendo la Biblia. Luego ante Jesús, llegando habla, ten misericordia, ayúdenos. Entonces Jesús preguntó, si crees que yo puedo hacer esto. Ellos respondieron, ¿verdad? ¿No? ¿Qué respondieron? Sí, Señor. ¿Qué quiere decir? Usted puede hacer. Usted puede dar la vista. Usted me puede dar una solución. Usted me puede dar, ¿sí? Solución todas las cosas. Porque ellos creen en Cristo que puede hacer. Esta mañana, si Jesús, igual que esos dos ciegos, sí preguntaría a ustedes. Jesús sí preguntaría a usted, ¿qué va a responder? Así va a responder. Si usted también tiene esa fe,
Jesús puede hacer. Esto no sé qué es esto, ¿verdad? ¿No? Pero para dos ciegos, tener la vista. Pero para ustedes también, esto que desea ustedes, ¿verdad? ¿No? Esta mañana cada uno de ustedes diferente tiene esto, deseos. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? El Señor sabe. Luego Jesús, cuando preguntas, ¿crees que yo puedo hacer esto? Usted también respondiendo, teniendo la fe, como dos ciegos, Jesucristo va a trabajar en su vida. Como ve el versículo 29, Jesús ¿qué hace? Escuchando, ellos tienen la fe. Ellos creen en mí. Ellos creyendo, ¿por qué no voy a trabajar? Tocando sus ojos, orando. Luego vio, ¿verdad? ¿No? Ellos, versículo 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hechos. Jesús trabaja en dos ciegos. En su vida también, Jesús tanto desea trabajar. Pero algunos dicen, llegando a la iglesia, tantos tiempos escuchando la palabra, Jesús no trabaja, Jesús no me ayuda, Jesús no trabaja. Hermanos, ¿por qué Jesús no trabaja? Aquí dos ciegos, Jesús trabajando o no trabajando, hermanos. Trabaja, se movió, ¿verdad? ¿No? Tocando ojos, orando. Comienza a trabajar, ve. En nuestra vida también, hermano, oramos, pedimos, vinimos a la iglesia, escuchamos. En su vida también Jesús trabaja, desea trabajar, ¿cómo así? Pero cuando Jesús trabajó, dos ciegos cuando seguían, gritaban en la calle sin vergüenza, Señor, ten misericordia de mí. Somos ciegos, ayúdenos. En la calle siguiendo, Jesús trabajó. En la calle trabajó, siguiendo dos ciegos. Jesús entró a la casa. Dos ciegos también entraron a la casa. Entrando a la casa, ¿dónde está Jesús? Jesús trabajó para dos ciegos. Tampoco. ¿Cuándo Jesús trabajó? ¿Cuándo empezó a trabajar Jesús? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Jesús confirmó. ¿Qué confirmó? Sí, Señor. Cree. Cuando cree, ¿sí? Dos ciegos podían ver. Jesús se movió, tocando ojos, comenzó a trabajar. Y abrió, vio, ¿verdad? ¿No? Y hermanos, cuando el pueblo de Israel, hermanos, saliendo de Egipto, entrando a la tierra de Canaán. Entonces ahí Dios prometió, iba a dar esa tierra de Canaán. Esa tierra fluye la leche y miel. No necesita trabajar. Ya está hecho. Casas, terrenos, campos, todo ya hecho. Solo usted entra, ¿qué hace? Poseer, comer y tener la felicidad. Dios comprometió esas tierras. Entonces, en el tiempo de Moisés, sacando de Egipto, estaba llevando por el desierto. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés murió. Cuando Moisés murió, oró a Dios, pidió. Moisés tanto quiere entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿No? Pero Dios dijo, no, dice, no, ¿verdad? ¿No? Sí, tú no vas a entrar a la tierra de Canaán, pero solamente va a ver, ¿sí? Va a ver, pero no va a entrar. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Los descendientes que nacieron en el desierto. Ellos van a entrar. Luego, y murió. Pero antes de morir, Moisés pidió una cosa, pidió a Dios. ¿Sabe, hermanos? Uno pidió, solo uno. Aunque él tanto deseaba tener ese terreno, pero no podía entrar. Escuchando la palabra de Dios, entonces, Dios, aún yo no entro a la tierra de Canaán, pero una cosa quiero pedir, dice a Dios. Solo uno pidió. ¿Qué pidió? Mirando pueblo de Israel, muy pobres, miserables. Ellos otra vez va a seguir sus deseos. Otra vez ellos mirando sus pensamientos va a desviar a Dios.
Por eso Dios, por favor, yo veo los pueblos de Israel, ellos nuevamente van a cometer pecados. Luego ser destruido de usted, Dios. Ten misericordia, pueblo de Israel. Son ovejas. Ovejas. Entonces pidió una cosa. ¿Qué pidió? Levante una persona. ¿Quién? Levante una persona. ¿Quién es? Guía que recibe el corazón de Dios. Por favor, levante un pastor, ¿sí? Que guía ovejas, que tiene corazón de Dios. Eso uno pidió. ¿Por qué pidió? Que sabía, ¿qué sabía? Los pueblos de Israel otra vez va a cometer pecado. Otra vez, ¿sí? Contra Dios. Luego Dios va a destruir. Eso sabía Dios. Moisés preocupaba a estos. Por eso pidió solo una persona que tiene corazón de Dios, recibiendo corazón de Dios, pueda transmitir al pueblo de Israel. Ahí levantó, ¿a quién levantó, hermanos? Josué levantó, Josué. Levantó Josué. A través de Josué podía entrar a la tierra de Canaán, hermanos. Cuando entró a la tierra de Canaán, primera ciudad, Jericó es. Jericó es una ciudad grande, era imposible. Pero Josué, recibiendo corazón de Dios, transmitiendo, guiando, podía conquistar primera ciudad de tierra de Canaán. Empezó etapa de guerra, ¿sí? Ahí entró y conquistó. Luego, entrando más adentro, segunda ciudad se llama Ai, ciudad pequeña es. Entonces, pueblo de Israel, como nosotros, ciudad más grande que esa ciudad Ai, Jericó, conquistamos. Esa ciudad pequeña, ¿por qué no podemos? Ellos intentó conquistar, hacer guerra, pero los pueblos de Israel comenzó a morir. Perdieron. No podía entender. Llegaron. ¿Qué llegaron? Pánico llegó. Confusiones. Dios dice que va a dar a nosotros esa tierra. ¿Por qué nuestro soldado está muriéndose? ¿Por qué nuestra familia, por qué fracasa, muere? Llegaron pánico. No sabía que Dios comprometió, Dios falso es, Dios no vive, porque si fracasando, muriendo nosotros. Entre el pueblo de Israel no sabía eso. Entre ellos hablaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos pueblo de Israel. Conquistamos una ciudad Jericó grande, más grande que esa ciudad pequeña. ¿Por qué perdimos nosotros? Ustedes también, hermanos, en su vida, después de llegar a la iglesia, después de recibir la salvación, ¿cuándo sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué sufre? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué no ayuda? ¿Sucede o no sucede, hermano? Sucedieron, pueblo de Israel, pero nadie sabe por qué eso, nadie sabe. Leyendo en la Biblia, Josué ora a Dios. Josué orando a Dios, Dios indica, sí, Josué, no se preocupa. ¿Por qué sucede en el pueblo de Israel? Muriéndose, fracasando, sufriendo. ¿Por qué eso sucede? Porque entre el pueblo de Israel, anatema agarró, anatemas. Entonces eso eliminando, nuevamente Dios va a trabajar. A través de siervo de Dios, Josué, recibiendo, transmitiendo al pueblo de Israel, eliminó ese anatemas. ¿Quién era anatema, hermanos? ¿Quién era anatema? Y eliminó ese anatema. Anatema, ¿no? Ahí eliminó. Y mató en el pueblo de Israel. Matando ese Acán, se llama Acán, ¿cierto? Acán. Él lo robó de Dios, ¿sí? Ahí en el pueblo de Israel eliminó Acán. Nuevamente Dios comenzó a trabajar. Destruyó esa ciudad pequeña. Conquistó pueblo de Israel de nuevos. En nuestra vida tal vez, hermanos, no se da cuentas. ¿Y por qué en mi vida sucede? Soy salvo. Recibí la salvación. Sacrificando, sirviendo a Dios. Porque en mi vida un fracaso, sufrimientos, ¿sí? Angustia. Porque eso sucede. Pueblo de Israel pensaron muchos. Buscaba manera que solución.
No se podía, hermanos. ¿Pero quién? Josué. Como Moisés pidió una guía, un guía por favor. Nuestro pueblo de Israel otra vez va a cometer pecado. Otra vez ellos siguiendo sus deseos. Luego Dios va a destruir. No puedo ver estos, por favor. Un guía que puede recibir el corazón de Dios. Luego transmitiendo al pueblo de Israel, ahí nuestros pueblos van a recibir la bendición de Dios. Hermanos, Dios puso el siervo de Dios en el pueblo de Israel, José. A través de José recibiendo, transmitiendo el corazón de Dios. Nuevamente los pueblos de Israel, después de cometer pecado, después de fallar, nuevamente arrepintiéndose, se unió con el corazón de Dios. Necesita. Así, el pueblo de Israel podían y conquistar esa tierra de Canaán. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Josué convocó 12 espías, cada tribu de 12 tribus de Israel, uno. Luego envió a la tierra de Canaán, antes de entrar. 12 espías enviando a la tierra de Canaán. ¿Cuántos días ellos espiaron en esa tierra? ¿Ya vendieron eso? ¿Cuánto vendió ustedes? ¿Cuántos días espiaron? 40 días, ¿verdad? ¿No? En la Biblia leyendo 40 días. Durante 40 días espiando 12 espías del pueblo de Israel. Luego, retornando, informaron a Josué. Entre 12 espías, 10 espías informaron. ¿Qué informaron? Es verdad, como la tierra bendecida. Dios nos comprometió dar, ¿verdad? Esa tierra fluye la leche y miel. Hasta ahí estaba bien. Pero después, ellos son gigantes, fuertes, somos langosta. Así ellos hablaron. ¿Cómo hablaron? Los que viven en la tierra de Canaán, ¿cómo se ve? Gigantes, poderosos. Somos langostas. Nosotros todo va a morir. Así ellos informaron. Luego comenzó a llorar. ¿Por qué llora? Porque nosotros vamos a morir. Así ya ellos, pueblo de Israel, escuchando de 10 espías, ellos son gigantes, somos langostas. Juntos lloraron, llorando. Luego ellos llanto es, nosotros todo va a morir entrando a la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Luego entre ellos, hablando, decidieron retornar. ¿A dónde retornar? A Egipto. En Egipto, ¿cómo vivían ellos? Tomando cervezas, tomando, viviendo. Luego, ellos también viviendo, ¿verdad? ¿No? Como esclavos. Ellos querían regresar. Pero 2 espías, sí, Josué y Caleb, y 2 personas hablaron diferente, al revés. ¿Cómo hablaron? Claro, ellos son gigantes, pero nosotros comeremos a ellos. Ellos son nuestra, aquí, ¿qué más le gusta? Nuestro chicharrón. ¿A usted le gusta? Ellos hablaron, ellos, nuestro pan, nuestra comida. 2 espías, luego 10 espías son diferentes, ¿no? Sus pistas muy diferentes. La situación no cambió igual, pero sus corazones muy diferentes. 10 espías mirando misma situación, gigantes, poderosos. Somos langostas. Nosotros vamos a morir. Así ellos hablan. Pero 2 espías, Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos son gigantes, fuertes, pero ellos son nuestros pan, comidas. Nosotros venceremos. Dios está con nosotros hacia. Escucharon. Pero imagínense, son 10 espías hablaron de esa manera. Pueblo de Israel, escuchando, todos inclinaron sus corazones. ¿Hacia quién inclinaron pueblo de Israel? Hacia 10 espías. Se unieron. Todo llantos lloraba. Nosotros todo va a morir. No vamos a ir a la tierra de Canaán. Luego, ¿a dónde vamos a volver? Egipto. Pero 2 espías,
Josué y Caleb hablaron, ¿verdad? ¿No? Sí, rompiendo su vestido. No, no haga esa maldad contra Dios. Dios está con nosotros. Esa tierra va a dar nosotros. Ellos son nuestros comidas y pan. Podemos vencer, pero son más, 10 espías son más numerosos con el pueblo de Israel. Querían matar, ¿a quién? Josué y Caleb. Cállate, ¿qué está hablando? Así habla. No, ¿qué está hablando? ¿Cómo podemos vencer? Cállate, 2 espías, que son numerosos. Siempre en la iglesia, ¿quién más gana? ¿Sabe? Uno que más fuerte grita gana. Por eso gritones se gana. Si yo gano por eso, con seminaristas, ¿cierto? Gritamos fuerte. ¿Qué está hablando? Dentro de la iglesia, ¿quién gana? Números. Se juntan grupos carnales, grupos espirituales. Pero lamentablemente en la iglesia siempre, ¿qué voz más grande? Carnales. Se une así. Lamentablemente en la iglesia. Por eso muchas iglesias divisiones, porque grupos muy fuertes, carnales, que se ve las situaciones. Entonces ahí también igual, en el pueblo de Israel, gritaron, ¿verdad? ¿No? Ese más numerosos. Cállate, Josué Caleb, ¿cómo Dios va a ayudar? Va a morir nosotros. Cállate. Quería matar. De repente Dios manifestó, ¿verdad? ¿No? Dios habló. Porque Josué y Caleb, ellos nomás creen en mí. Pero usted, ¿por qué no cree? Luego Dios habla, ¿verdad? ¿No? Ya vamos a buscar. Número sale, número capítulo 14. Voy a leer, sí, hermano, voy a leer, pueden escuchar. El libro de Números, capítulo 14, el versículo 28, voy a leer. Diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ya puede repetir, hermanos. Primero voy a leer, ¿verdad? ¿No? Escuchando de los pueblos de Israel, Jehová, Dios también respondió. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová. Ya puede repetir, ¿no? Ya. Diles, vivo yo, dice Jehová. Primero voy a hablar, luego usted repite, ¿no? Sí, ya. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ya, una vez más, ¿sí? Una vez. ¿Memorizando bien? O no puede memorizar, anote, hermano, ¿sí? Anotando, leyendo mirando su cuaderno puede leer. ¿Está bien? Sí. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Dios respondió al pueblo de Israel. ¿Cómo respondió? Según habéis hablado a mi oído, yo os haré con vosotros. Amén, hermanos. Según habéis ustedes ha hablado a mi oído. Hizo escuchar Dios, ¿verdad? ¿No? Dios, ¿cómo va a hacer? Voy a cumplir como usted habló, dice. Hermano, 10 espías, ¿qué hablaron? Ellos son gigantes, somos langosta. Nosotros va a morir y fracasar. Eso habló. Entonces Jehová, ¿qué respondió? Según habéis hablado a mi oído, yo haré con vosotros. 10 espías hablaron así, luego pueblo de Israel inclinaron hacia 10 espías. Se unieron con sus corazones, ¿verdad? ¿No? Y todos murieron en el desierto. Dios cumplió lo que ha hablado. Destruyó todo, su familia, todo ya. Murió, ¿verdad? ¿No? Sí, en el desierto. Pero 2 espías, ¿quiénes? Josué y Caleb, ¿qué habló? Claro, son gigantes, es verdad. Pero ellos son nuestros
comidas. Según su palabra, Dios cumplió, ¿verdad? ¿No? Entraron ellos a la tierra, luego comieron todo ellos. Ellos todo comieron. Cumplió y Dios, hermanos. Esa mañana, ¿sí? Que quiero hablar, hermanos. San Mateo capítulo 9, 2 ciegos. Ellos, por su situación, ¿sí? La situación humilló bastantes. Físicamente, humanamente, tal vez, hermano, esta mañana. Alguien humilla a ustedes. Luego la situación humilla a ustedes. No quiere, ¿verdad? No, tal vez pobres. Y también humillando. No le gusta. Pero 2 ciegos también igual, hermanos. Pero ahí por esas situaciones ellos no tenían esperanza. Ellos mismos no podían hacer nada. Tampoco otra persona no puede. Hay única esperanza es Jesús encontró. Entonces Jesús va a ayudar a nosotros. Él puede hacer. Teniendo esa fe, se acercaron. Entonces Jesús puede ayudar. Siempre Jesús desea ayudar. Pero esta mañana escuchando, preguntó primero antes de trabajar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué preguntó? ¿Crees que yo puedo hacer o no? ¿Verdad? ¿No? Entonces 2 ciegos respondió, sí, Señor, usted puede hacer. ¿Qué puede hacer? Abrir sus ojos. Entonces ya Dios esta mañana, Jesús también desea preguntar antes de trabajar. ¿Yo puedo hacer esos? No sé esto, ¿qué tiene esto ustedes? ¿Qué desea? Pero eso yo puedo hacer esto. Mirando su hijo no puede cambiar. Eso también yo puedo hacer. A su hijo no quieren venir a la iglesia. Su hijo le gusta más fútbol. Su hijo más le gusta juego internet. Usted ve, esta mañana Jesús quiere preguntar, ¿yo puedo hacer esto? No, hijo, mi hijo no se puede. Si él es adicto, juego, video, no se puede cambiar. Usted mirando a su esposa, su esposo, ¿cómo se ve? Jesús quiere preguntar, ¿yo puedo hacer esto? ¿Qué dirá? No, otra cosa todo puede hacer, Señor. Pero mi esposo, no puede cambiar. Mi esposo es terrible, no puedo. Esta mañana es Cristo, desea ver. ¿Qué desea ver? ¿Ustedes creen en Él o no creen en Él? Más confía o la situación, eso quiere. Jesucristo confirmó. Ese 2 ciegos, tal vez pobre, humilde, pero tiene un corazón muy grande. Ellos creen en mí. Mucha gente sigue a mí, pero cuando ve resultados se va. La gente ve resultados, pero no hay, se va. Siguiendo a Jesús, viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, no hay cambio, se va, todo se va. Pero 2 ciegos diferentes, sigue a Dios, que cree. Ese 2 ciegos, verdaderamente cree en mí. Trabajaré, se movió y trabajó y abrió sus ojos. Capítulo 9 leyendo, todo está así. Capítulo 9 principio empieza, ¿sí? Un paralítico. 4 amigos trae, ¿sí? Sus amigos trae. Ese cama está acostado, paralíticos. Entonces en la cama hace sus necesidades. Muy pobre, por eso sus amigos trae. Entonces Jesús estaba compartiendo, hay 4 amigos trae. Jesús vio, dice, vio, ¿a quién? Según la Biblia leyendo, Jesús vio, ¿qué vio? La fe de Elías, dice. Había fe. Mirando la fe de Elías, Jesús habla a ese paralítico. ¿Qué dice? Hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Jesús qué dijo? Hijos, tus pecados te son perdonados. Jesús habló. Después se ve la fe de ellos. Ellos tenían la fe. ¿Qué fe? Jesús puede sanar nuestro amigo paralíticos. Jesús puede sanar esa enfermedad paralíticos. Entonces Jesús ¿qué dijo?
¿Sanó su enfermedad? Claro, después, pero desde el principio sanó su enfermedad paralítico. ¿Qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Es muy importante, hermanos. Jesús vio la fe de Dios. Luego no se sanó principios. Primero, ¿qué habló? Tus pecados te son perdonados. Jesús puede sanar esa enfermedad. Pero Jesús, tus pecados primero, perdonados. Jesús, antes de sanar, primeramente limpió nuestros pecados. Entonces Jesús perdona nuestros pecados. Ahí no hay nuestros pecados. No hay pecados. Tus pecados te son perdonados. Ya Jesús perdonó. Jesús perdonó limpio. No hay. Ya esa enfermedad también Jesús puede sanar. Él tenía esa fe. Pero los fariseos escuchó. ¿Qué escuchó? Escuchando, tus pecados te son perdonados. Los fariseos hablaron. Blasfemias. Blasfemias. Solo Dios puede perdonar. ¿Cómo Jesús perdona nuestros pecados? Luego habla contra Jesús. ¿Por qué habla contra Jesús los fariseos? Que ellos no creen. ¿Qué no creen? Que Jesús no puede perdonar nuestros pecados. Entonces, escuchando a Jesús, ¿sí? Ese paralíticos, mirando la fe de sus amigos. Sus amigos creían, Jesús puede sanar a nuestro amigo paralítico, hasta nuestro todos pecados puede perdonar. Según esa fe, Jesús trabajó. Pero los fariseos diferentes, ellos no creían. ¿Cómo Jesús puede limpiar nuestro pecado? Ni un hombre ¿sí? existe ¿sí? sin pecado. Todos cometieron pecado. ¿Cómo no puede tener pecados contra ¿sí? Jesús? Pero Jesús perdonó, no perdonó nuestros todos pecados, hermanos. Perdonó todos los pecados. Luego se sanó su enfermedad paralíticos. Luego después, ¿quién sale? Un varón príncipe llegó. Recién murió su hija. ¿Qué pasó? Recién murió. ¿Quién murió? Su hija. ¿Sí? Otra parte de la Biblia se llama Jairo. ¿Han escuchado Jairo? Llegó, recién murió su hijo. Ya versículo, vamos a ver. Ya mismo capítulo es, hermano. San Mateo capítulo 9. 18 sale, ¿no? Mientras él les decía estas cosas, Jesús está hablando. Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, dice. Ya que está hablando ese varón principal. ¿Qué dice? Acaba de morir. ¿Quién murió? Su hija murió. Luego vino ante Jesús, luego ¿qué está diciendo? Ven, luego pon tu mano hacia mi hija. Va a vivir. ¿Y cómo va a vivir? Hermanos, ¿va a vivir? Recién ya acaba de morir. Entonces todo lo que murió, sí, entonces Jesús trae, luego pone, va a vivir, ¿cierto? En el cementerio trae Jesús, ¿verdad? No, luego ya pone, va a revivir, ¿cierto, hermanos? Aquí acaba de morir, pero ese es un varón y principal. Si vino ante Jesús, diciendo que, ven, tu mano pon, ¿sí? Con a Elia, a mi hija. Va a vivir, dice, va a vivir. Ya ese señor está creyendo. ¿Qué está creyendo? Aún murió mi hija. Jesús puede. ¿Qué puede? ¿Qué puede hacer, hermanos? Puede resucitar. Jesús puede hacer vivir. Jesús vio esa fe, ese corazón. Luego, ¿qué dijo? Vamos, dice. Ya Jesús camina, no camina. Camina, se mueve. ¿Vio qué vio? Ese Señor tiene la fe. Cree en mí, porque estoy acá. Vamos, y se va para y dar solución, ¿verdad, hermanos? Mientras yendo a la casa de ese varón principal, una mujer encontró, agarró. ¿Quién es esa mujer? Una mujer que tiene una enfermedad, flujo de sangre. ¿Cuántos años?
12 años. Durante 12 años no se curaba, sí, gastando mucho dinero, médicos, pero más peoraba, dice. Esa mujer escuchó a Jesús. Jesús puede sanar mi enfermedad. Ella también tenía. ¿Qué tenía en su corazón? Esa fe. ¿Qué fe tenía? Jesús puede hacer, no puede hacer. Puede hacer. Ese corazón. Entonces Jesús está yendo, caminando a la casa de Jairo para sanar su hija, ¿verdad? ¿No? Para resucitar. Pero ella también, urgente, ¿verdad? ¿No? Quiero sanarme de esa enfermedad. Jesús sí o sí puede sanar. Luego ahí agarró su manto, se sanó, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo. Aquí el versículo 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué? Así explica. Ella, ¿por qué eso hacía? Porque decía dentro de sí, dentro de esa mujer enferma, si tocaré solamente su manto, seré salva. Entonces Jesús vio ese corazón. Mirando ese corazón, Jesús puede sanar mi enfermedad. Ella pensó, tenía ese corazón, esa fe. Según esa fe, Jesús trabajó o no trabajó. Cuando tocó su manto, igualito cumplió. Ella, si tocaré su cabeza, se sanará. Entonces, va a tocar su cabeza, ¿verdad? ¿No? O el Señor levantando su mano, luego orando, se sanará. Entonces, Jesús también igual va a hacer. Pero ella, ¿cómo creía en ese momento? Solamente toca. ¿A qué toca? Su manto nomás toca, va a sanar, ¿verdad? ¿No? Sí, según su fe. ¿Cumplió o no cumplió? Al tocar el manto, ¿qué pasó? Se sanó todo. Sí, hermanos. Luego recién llegó a la casa de Jairo. Jesús dijo, no está muerta, está durmiendo. Entonces la gente no podía creer. ¿Quién creía? Solo ese varón principal, sus padres. Porque él creyó. Si usted viene, ¿verdad? ¿No? Ahora va a sanar. Jesús oró. ¿Se sanó o no se sanó? Se sanó. Y cumplió igual, hermanos. Igual, esta mañana hemos leído 2 ciegos igual. Jesús antes de preguntar puede trabajar. Pero ¿por qué Jesús preguntó? ¿Quiere ver 2 ciegos? ¿Crees que yo puedo hacer esto? Sí, Señor. Esta mañana también. Jesús tanto desea ver ustedes, ¿creen en mí o creen en ti mismo? ¿Creen en la situación? Como sea problema, como sea situaciones, como enemigos molesta a ustedes, como tantos enemigos ustedes molestan. Pero uno que creen, Jesús puede hacer, ¿verdad? ¿No? Esta persona va a ver la obra de Señor Cristo. Aquí una parte vamos a ver, el versículo 12, capítulo 12, ahí está mismo el libro San Mateo capítulo 12. Capítulo 12, el versículo 31 voy a leer. San Mateo capítulo 12, el versículo 31. Ya todos se encontraron, voy a leer. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí habla, aquí Jesús, ¿qué está hablando, hermano? Entre ustedes esta mañana. Cualquier pecado contra el Señor, contra Dios. No sé qué ha cometido pecado.
aunque no podemos saber. Pero cualquier pecado, antes, ahora, hasta más adelante, cualquier pecado hecho, va a hacer también. ¿Va a perdonar? No va a perdonar, dice hermano. Va a perdonar todos. Único pecado que es contra el Espíritu Santo. Ese pecado no va a perdonar, dice hermano. Esta mañana tal vez escuchando esta palabra, sí, ahí en la Biblia esta palabra. Cualquier pecado, cualquier, antes, ahora, hasta futuro. No sabemos que va a cometer pecado. Pero cualquier pecado, ese pecado, Señor todo ya perdonó, dice. Pero único pecado no se puede, por ese pecado recibe maldición. Entra segunda muerte que está escrito en la Biblia. Ese pecado es contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es contra Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿no? Hebreos tiene, ¿sí, hermano? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 15 voy a leer. ¿Ya encontraron? Voy a leer, hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho era. El Espíritu Santo también testigua, dice, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Qué testigua dice? El mismo Espíritu Santo también habla hacia nosotros. ¿Qué habla? 15, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces ese nuevo pacto hablando, nueva ley de Dios. Mucha gente desea cumplir mandamientos, pero sabemos por ese mandamiento que recibimos en el tiempo de Moisés, intenta cumplir mucha gente hasta ahora. Pero nadie puede cumplir, solo llega la muerte, la maldición de Dios. Por eso ahora nuevo pacto es. Ese antiguo pacto, antiguo mandamientos no puede salvar a nosotros. Solo se queda muerte. Por eso Dios haciendo nuevos pactos, nueva ley, ¿sí? Desigual, el Espíritu Santo mismo también desigual, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Así está escrito, ¿no? ¿Sí? Esa nueva ley, ¿qué es? Escribiré en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Sí, luego versículo 17. Junto podemos leer, hermanos, ¿qué es nueva ley, nuevo pacto de Dios? ¿Qué desea escribir Dios, no? Ya, 17, 1, 2 y 3. Ya atrás también, atrás. ¿Está leyendo? Solo aquí adelante nomás está leyendo. Buen alumno siempre aquí adelante. Se va más atrás, sí, los alumnos no tienen interés. ¿Sí? Mensajeando, Facebook, chatea tal vez. Ya atrás también, ¿encontraron? Pueden leer juntos, ya 1, 2 y 3. Ya que escribió Dios, va a recordar, no va a recordar nuestra maldad, nuestro pecado. No recuerda. Sí, esta mañana no sé entre ustedes, cualquier pecado, cualquier cosa hecho, ¿sí? Escondidamente o alguien sabe. Pero cualquier pecado, todos los hermanos que están en ese lugar están escuchando. Ese pecado ya perdonó, luego no quiere acordar. Jamás Dios va a acordar. Eso quiere escribir en nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces alguna persona cree en la palabra de Dios, que es Cristo cuando murió, eliminó, perdonó nuestros todos pecados. Ya no se recuerda a Dios. Eso cree, acepta en mi corazón también. No se acuerda. No se queda nada de nuestros pecados. Por eso ahí está escrito. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuestros pecados y maldades, transgresiones. Ya versículo 18. También juntos podemos leer. Ya 1,
2 y 3. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Sí, ahí Jesús cuando murió pagó, perdonó nuestros todos pecados. Ya expió nuestros todos pecados, no hay pecado. Entonces versículo 18 que dice, donde hay remisión de estos, limpió, perdonó nuestros todos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Pero mucha gente escuchando todavía sigue ofrenda por nuestro pecado. Perdóneme pidiendo. Luego quiere ofrendar a Dios para expiar nuestro pecado. Pero no hay más ofrendas. ¿Quién hace esa maldad? Los que contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo atestigua, dice. Sí, testificando. Pero mucha gente escuchando. Jesucristo murió. Ahí limpió todos nuestros pecados. Los que creen va a aceptar, ¿verdad? ¿No? Pero los que no creen, sigue ofrenda. Sigue sacrifica por expiar nuestros pecados. Ellos no creen en la sangre del Señor Jesucristo que limpió nuestros todos pecados. San Mateo capítulo 12 dice, todos los pecados ya perdonado por la muerte del Señor Jesucristo. Pero único pecado no puede limpiar. ¿Qué pecado es? Contra Espíritu Santo. Como Hebreos capítulo 10 dice. Ese Espíritu Santo mismo atestigua cómo está la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora nuevo pacto, nueva ley Dios quiere escribir nuestro corazón, nuestras mentes. ¿Qué quiere escribir? Nunca más me recordaré tus pecados, tus transgresiones. Ya expió, ya limpió nuestros todos pecados. Todo lo que creen, Dios va a trabajar, limpiando nuestros todos pecados. Llena de paz, luego llena de gozos. Luego Dios morando en nuestra vida va a guiar. Luego, después de recibir la salvación, Dios va a guiar, enseñándonos como instrumento de Dios, recibiendo su guía, su palabra. Pero los que no creen, sus pensamientos van a guiar. Jesús no limpió. Nosotros tenemos que ofrendar más, sacrificar, pedir perdón. Luego esa vida va a llevar una maldición. Por ese pecado ellos, ¿a dónde va? Va a ir al infierno, dice. Como San Mateo capítulo 12 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Todos los pecados han perdonados. Ya limpió. Único pecado es contra ese Espíritu Santo que está testificando a través de la palabra de Dios, pero no creen esa parte. San Mateo capítulo 12, el versículo 37 voy a leer. Ya todos se encontraron, hermanos. Ya juntos podemos leer juntos. 37. Ya, encontraron todos juntos, podemos leer 1, 2 y 3. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Los que creen en la muerte del Señor Jesucristo, que ya limpió nuestros todos pecados, somos ciegos. ¿Tú puedes? ¿Crees que puedo hacer esto? Los que creen, sí, Señor, usted puede. El Señor que murió por nuestros pecados, por tus palabras, será justificados. Él murió, Él limpió perfectamente. Luego después de recibir la salvación también Él me va a guiar para que yo viva, glorifique al Señor. Creo, sí, Señor, hacia ellos recibirán la bendición de Dios, verán la obra de Dios. Luego, por tus palabras también serás condenado. Tú no creen que sigue teniendo pecado, no creen en la muerte del Señor Jesucristo. No creen que la sangre del Señor Jesucristo, que no se puede limpiar, por tu palabra recibirá. ¿Qué recibirá? Condenación. Tú eres pecador, pecadores. ¿A dónde va? Infierno, hermanos. No solamente la salvación, hermanos. Muchos hermanos vienen a la iglesia, escucha bastante la palabra de Dios. Tal vez sobre nuestra salvación, soy salvos, limpio, creo. Pero después de recibir la salvación, muchos hermanos ve la situación, confía,
en sí mismo, sus situaciones. Por eso Dios, Jesucristo, esta mañana pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto? Muchos abandonan, muchos abandonan. Mirando las situaciones, yo no creo. Luego busca su manera y hace, hermanos. Esta mañana Jesús tanto desea ver a nuestro corazón, como dos ciegos, como ese un varón principal, como ese amigo de paralíticos. Vio, dice, Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenía. Esa fe es creer, confiar. Amén, hermanos. Jesús esta mañana estando en ese lugar, sí o sí quiere preguntar. ¿Qué quiere preguntar? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Yo puedo limpiar todos los pecados de ustedes? ¿Eso puede creer? A solo dos creen. Otro se queda, dice, se queda. Esta mañana Jesús tanto quiere ver ese corazón. Ellos confiando en mí. Que Jesús todos los pecados ya limpió. Entonces somos justos, limpios. O todavía no cree alguno todavía. Jesús se siente triste. Aún yo morí. Aún yo derramé mi sangre. ¿Por qué no cree? Una vez más. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Muy chiquitito. Señor, sí, Jesús no va a escuchar muy bien. Aunque Jesús no es sordo. Pero no va a escuchar bien. Jesús, ¿puede hacer esto? ¿Ya puede limpiar nuestro pecado todos? ¿Alguien? Sí, Señor. ¿Será? Todavía. ¿Ya el Señor Jesús puede limpiar nuestros todos pecados? Sí, Señor. Ya limpió. Después de limpiar nuestro pecado, también Jesús estando con nosotros, todas las problemas, enemigos. Eso también nuestro Señor. ¿Puedes hacer esto? Todo ya puede hacer. Un versículo leyendo terminamos, ¿no? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, el versículo 15. ¿Encontraron? Ya, los hermanos, última vez, ¿no? Leyendo, ya va a terminar. Por eso pueden leer fuertemente. Ya, 1, 2 y 3. No, perdón. Hebreos capítulo 4. ¿Yo hablé 4? Sí. El versículo 16. Yo hablé otro versículo, no, perdón, ¿sí? Hebreos capítulo 4, el versículo 16. ¿Ya encontraron? Ya, 1, 2 y 3. ¿Leyeron bien o no leyeron bien? Sí. Ya, una vez más conmigo, ¿sí? Una vez más conmigo. Ya, 1, 2, 3. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. Siempre espera dar su misericordia, también su gracia. Tal vez nosotros no tenemos la fe, porque Dios no va a ayudar. Dios no va a solucionar. Pero tal vez nosotros desviamos nuestra manera. Pero aquí leyendo la Biblia, acerquémonos. Siempre acercarse. Buscar. Pero ¿quién va a acercarse? Ay, pastor ocupado. Pastor siempre no va a atender. Pastor, así es. De ese corazón. A él no tiene interés. A él sus cosas tal vez. Muchos hermanos, misma manera.
acerquémonos del trono de gracia de Dios. Gracia se llama gracia. Siempre espera gracia. Luego solo confiando se acerca, ve la gracia. Pero lamentablemente aleja. No va a ayudar. No va a solucionar. Esta mañana dos ciegos. Jesús puede trabajar. Pero Jesús quería confirmar demasiados. ¿Tú crees que yo puedo hacer? Sí, Señor. Amén. Aleluya. Luego Dios trabaja. Él me confía. Yo haré, ayudaré, solucionaré todas las cosas. Amén, hermanos. Todos hermanos confiando en el Señor. Nosotros oramos muchos años. Dios sí o sí va a dar. Buenas cosas va a dar. Nosotros creemos. Esta mañana desde la iglesia caminé. Caminando mucha